Lilita, de fútbol nada. Está en este momento, le hemos comprado unas medialunas para esta tarde. Pero bueno. Pero ya yo soy diplomática, tengo que aceptar. Claro. Es desprecio, claro. No sé, ayer Nacho me pidió, estábamos en la conferencia en Gesell. Ignacio es mi hijo, está con amigos y me acompaña en la campaña, es el único que siempre acompaña. ¿De qué edad? Bueno, y ahora tiene 17, pero me acompaña desde que tenía 1 año. El más chiquito, el que vino acá a Buenos Aires. Sí, y entonces me dijo, por favor, mamá, cambiate a River. Porque él es de River fanático, claro. Y yo soy de Racing, por Perfumo, porque me enamoré de Perfumo cuando tenía 6 años. Entonces ahora tengo doble nacionalidad. De Racing por mí y de River por Nacho. Pero igualmente los partidos del Mundial no los veías. No, pero yo no miro televisión. No es que no miro los partidos. Nada. No tengo televisor en la casa, solo en la cuarto de los chicos, yo no veo nada. Nada, ni programas políticos, nada. 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 Yo escucho música y leo. ¿Radio tampoco? Tampoco. Pero nunca, en mi vida. ¿Qué música? De todo, fado, música clásica, música española, Sabina. ¿Y mucho bridge? ¿Mucho bridge? ¿Mucho juego de cartas? En verano sí. ¿En verano sí? Bueno. Soy buraquera. ¿Buraquera? Buraco. Pero a mí me gusta estar en silencio, con música, y ahí ando. La ausencia de televisión en la casa, te digo, que te hace ganar muchos minutos, muchas horas de vida, de ocio, de entretenimiento, de música, de lectura, de familia. Me está pasando que me mudé, todavía no me conectaron el cable, y veo que recuperé un montón de espacios que hasta hace un mes y pico por eso no hay que ponerlo no tenía. En el lugar, por ejemplo, donde se almuerza, claro. porque no hay diálogo. No, eso nunca. No, claro. Y además yo me hallo conmigo, me encanta estar conmigo sola. Viste que hay personas que no se hallan con ella, entonces están buscando que el video, que la televisión, el ruido externo para que a mí me encanta estar ahí, me voy tranqui, feliz, con el aire, eso sí, a 16 grados. Invierno, verano yo vivo a 16 grados, y desde que no tengo estrógeno creo que puedo vivir a 14. Bueno, eso contraindicando todas las recomendaciones de cuidar la energía, ¿no? Sí, pero no aguanto. No. Sí, desde chiquita yo vivo a esa temperatura. Viste que en invierno no me abrigo, nada. Encima, en Chaco es un calor terrible. Claro, pero mi abuelo tenía la representación de Siam, que fueron las primeras heladeras y los aire acondicionados, el año 58, y le regaló a cada uno de los hijos aire. Entonces yo toda mi vida dormí desde chiquitita con aire acondicionado, con ese ruido terrible y con 3 frazadas porque no tenía termostato. Claro, no se regulaba. Entonces yo ahora cuando tengo que tener un ruidito para dormir, por costumbre. Y si no, no me duermo, claro. Entonces yo prendo el aire igual. Y cuando hay calefacción también prendo el aire. Entonces está toda la casa calentita y mi casa está helada, todo el mundo se pone ponchos, todo para entrar. Y en un momento parecía que ya tus aventuras o tus intentos o tus campañas intentando llegar a la presidencia, o creo que vos misma lo insinuaste después la última campaña, que era la última y que ahí terminaba. Sin embargo, algo cambió, ¿no? No cambia, volví a la responsabilidad al mes. ¿Al mes? Sí, al mes. ¿Qué fue? ¿Después de la derrota de la elección de Cristina Kirchner? Fraude en Provincia de Buenos Aires, que fue impresionante, y el silencio, la verdad es que uno también a veces se pone débil, pero bueno, ahí me lloré un poco y Dios me mandó de vuelta a la Argentina. Es mi responsabilidad y yo creo que sí, que esta vez vamos a gobernar el país, pero también es cierto que lo más importante es que ya hay una nueva generación toda formada, un grupo de excelencia realmente en la coalición cívica, y creo que sí, esta vez, aunque gobierne 4 años y se hagan cargo una nueva generación, ¿no? Aunque gobierne 4 años. Claro, yo si gobierno, si soy presidente, seguro que voy a hacerlo solo 4 años, porque lo que estoy orgullosa sí es de haber dado paso realmente a las nuevas generaciones. En el sentido de el candidato a vicepresidente aprobado por la Asamblea es Adrián Pérez, y el candidato a gobernador es Juan Carlos Morán, que quiero decir, todos jóvenes. La segunda diputada en Provincia de Buenos Aires tiene 30 años y es la primera mujer presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires, que es Maricela Echecoy, así que ya está.
Y lo que veo también es que todos se están haciendo cargo de una manera formidable de sus responsabilidades. Yo, Lilita, nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Y así como creo sinceramente que la coalición cívica es una de las fuerzas que ha aportado en calidad buenísimos diputados a la Cámara de Diputados, gente muy calificada, gente muy capaz, gente muy diversa ideológicamente, que me parece que, no sé, uno a veces se pregunta cómo conviven. De hecho, hay algunos desprendimientos que terminan por producirse respecto de su diversidad ideológica, que ocurre también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también me parece que muchos de los dirigentes que ahora han sido ascendidos son más por el fruto y el dedo de Lilita Carrió que del consenso interno. No, la verdad que no. Es el único partido, todos los otros dicen soy candidato. La verdad que todas las candidaturas de coalición cívica fueron decididas por unanimidad por la asamblea del partido. Cuando hay tanta unanimidad, ¿no significa que no hay debate y que son instancias de ratificación de algo que ya se decidió en otra 5 horas, instancia? porque el partido debate mucho más estrategias que personas. Y esta sí es una diferencia con otros partidos. Nosotros tenemos discusiones todos los meses. Una vez por mes la Confederación Coalición Cívica. Todas las semanas el bloque nacional. Y son horas de discusión. Y la verdad es que había que preguntar qué otro líder político está 7, 10 horas discutiendo. Es cierto, discutimos en lugares familiares, pues yo no aguanto discutir en oficinas 7 horas. Discutimos en casa, comemos, después bailamos, pero discutimos, son 12 o 13 horas. La verdad es que Chacho nunca presidió el bloque, nunca estuvo en la discusión. Yo discuto con todos, todos van a mi casa, todos discuten. Así que nos peleamos, nos amigamos, no hay personalismo. Lo que sí hay es mucha exigencia personal. Yo soy muy ¿No hay exigente. personalismo en la coalición cívica? No. Pero escúchame, si hubiera personalismo no estaría toda una nueva generación en los lugares. Los personalistas tienen obsecuentes al lado, no promueven a nadie. ¿Pero la idea del que piensa distinto se tiene que ir? No, nadie. ¿De los desprendimientos que hubo de la coalición cívica, de la gente que se sintió...? No, los demás se fueron. Nosotros nunca dijimos se va. Graciela Ocaña, por ejemplo, se fue al gobierno de Kirchner, se fue con un cargo, no se fue excluida. No es que nosotros le dijimos que se vaya. No, al contrario. Cuando Marga decidió irse, ella dijo, yo quiero tener mi grupo autónomo, no quiero estar más. Margarita Stolbizer quiso tener su propio bloque. Nosotros nunca a lo largo de toda esta historia... Pero si uno expulsa tanto, se puede preguntar también por qué. El problema es cuánto queda, no cuánto se va, Pues la pregunta hay que hacerla al revés. Es cierto que vienen muchos y siempre después hay un desgajamiento. Por ejemplo... Pero entre los que se van y los que se quedan, los que se fueron, muchos se fueron por ahí o alegaron que se iban sintiéndose que la coalición tomaba un perfil mucho más de centro-derecha y los que se iban, perdieron mucho más. Yo les creería si se fueran sin cargos. Les creería si renunciaran a las bancas que las obtuvieron con mis votos. Si no, no. Si vos te vas a la calle, es una cosa. Si vos te vas de ministro, si te vas a una subsecretaría, o si después de ser electo y que yo soy maravillosa y moral, te quedás en la Cámara diciendo que sos oposición mía después de haber avalado, de haber estado en la lista, de haber hecho campaña conmigo, en realidad fuimos traicionados. ¿El caso de Macaluce es ese? No, yo no quiero señalar, lo que digo es que hay que poder observar la realidad con objetividad. Ahora, los mejores se quedaron siempre se quedaron, y los que tuvieron problemas después con la opinión pública fueron los que se fueron, no nosotros. A Graciela Ocaña no le fue tan mal con la opinión pública. No. Tampoco a Macaluce, digamos, en términos de su sector, de su propia... Bueno, ellos podrán votar a esa gente y a nosotros nos votarán otros. ¿Qué quieres que te diga? Pero no es un cambio ideológico. Lo que me interesa, digamos, tu percepción no es que esto tiene que ver con un giro ideológico de la coalición más hacia la centroderecha y la derecha. Pero viniendo de... Nada en la Argentina es de derecha ni de izquierda. Acá hay gente con principios y gente sin principios. Nada más. ¿Nada más? Es absolutamente. ¿Pero no hay ninguno con principios en otros lados? Por eso digo, hay gente con principios en muchos partidos y sin principios, pero esta cuestión ideológica es la excusa, y pegarle al liderazgo es la excusa para traicionar. Y bueno, si el periodismo lo acepta, a mí me parece bien. Lilita Carrió, presidenta de la coalición cívica.
Sí, y candidata a su vez a la presidencia por la coalición cívica. Se quedó hablándome en la tanda respecto de lo que ella siente que es una percepción equivocada. Por un lado, de lo que hacia adentro de lo que ocurre en la coalición cívica, pero también con relación a lo que ocurre con la coalición cívica, con los distintos socios electorales que tuvo. Si hubo o no pelea con Ricardo Alfonsín, con Margarita Stolbizer, con los socialistas. Ustedes nunca me escucharon ni me van a escuchar hablar mal. ¿Ustedes alguna vez? No, de los radicales sí. A ver, pero de Ricardito jamás. ¿Alguna vez? De Ricardito algo. Nunca. Jamás. De Graciela Ocaña jamás. Jamás. De Ricardito el decirle Ricardito, no tiene un sentido. Bueno, a mí me dicen Lilita. A ver, nuestros padres eran íntimos amigos. Nos conocemos de años. Es un trato familiar. Le dice todo el mundo, le dice Ricardito, ¿eh? No es que se lo digo yo, todo el mundo, es el trato, es como decirme, no, te voy a decir Elisa, no te voy a decir Lilita en público. La verdad que todos ustedes me dicen Lilita, es su sobrenombre desde siempre, así que no, jamás dije nada de Stolbizer, jamás. Ahora, lo que no se relata es todo lo que los demás sí han dicho, y yo he callado toda la vida. Si vos encontrás una declaración mía respecto de alguien, de estas personas que vos me citás o de Eduardo Macaló, jamás. Ahora, cuando señalo una sola cosa. Señalo con nombre y apellido y señalo casos de corrupción. Y ahí sí me parece importante señalar con nombre y apellido, porque si no englobas a todos. Bueno, pero ahí hubo un caso concreto, ahí me acordé, con el tema de Hermes Wiener, que fue una de las últimas discusiones con los socialistas, que tenía que ver con la instalación del casino de Cristóbal López en Rosario. Eso fue una ordenanza que aprobaron los peronistas. Sí, pero que yo la puedo modificar. Nadie me manda la inauguración, ¿eh? No fue a la inauguración, pero está bien, pero se inauguró durante su mandato, está bien. Esa era la idea de... Digo, no, pero la idea de la convivencia con el juego, en el fondo, era la acusación, porque digo, la idea de si se conviven. Yo estoy muy de acuerdo en realidad, realmente con el tema que el juego es gravísimo. Estoy absolutamente de acuerdo que el juego es gravísimo, estoy totalmente de acuerdo que cualquiera sean las autoridades públicas, incluidas las que gobiernan actualmente la provincia, permiten el juego de una manera escandalosa en un lugar donde es un gran impuesto a los pobres. Y que Cristóbal López está instalado en Santa Fe es obvio. En el Casino de Rosario. Por supuesto. Sí. Por eso señalé con nombre y apellido, digo, en esos casos sí, pero descalificaciones, viste, jamás. Y de tipo personal, menos. Pero la idea es, la coalición cívica puede construir en alianza con alguna otra fuerza política, porque cuando construyó se rompió, digamos, alianzas electorales, como fue con Margarita, con los radicales. No. La verdad que me cuesta mucho contestar. ¿Por qué? Porque la verdad es que creo que es demasiado injusto. Y voy a explicar por qué. El ARI nació como una fuerza que sin dinero y sin nada construyó un partido. Es la única fuerza política nacional que se construyó en la crisis del 2001, que tuvo institutos de formación como el Instituto Ana Arendt, que se construyó a lo largo de ancho de toda la nación, que tiene prohibición de financiamiento a empresarios, que tiene desarrollo territorial enorme en la principal provincia del país, que disputó las elecciones sin dinero y con operaciones terribles y sucias de todos los gobiernos y también de los medios, que nos excluyen de la elección hasta 10 días antes para reconocer ahí que tenemos 12 puntos para sacar a la semana siguiente 25, que siempre fuimos aliancistas, que siempre fuimos, hasta que el día después esos mismos que hacen la alianza ni siquiera nos saludan y no quieren hacer los interbloques. Es decir, que fuimos usados muchas veces. Y la verdad es que todo el mundo te va a reconocer la generosidad que tuvimos en el acuerdo cívico, nosotros lo hicimos, pero también es cierto que nosotros no estamos dispuestos a compartir determinadas cosas. En la provincia de Buenos Aires, la única oposición es la coalición cívica. Todo el resto vota superpoderes con Scioli, vota todas las leyes juego, todo con Scioli. Las excepciones, por ejemplo, se puede fumar en los bingos en provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hizo la provincia de Buenos Aires? Me pidió separarnos del acuerdo. ¿Y qué les iba a decir yo? Si todos los que prometieron una cosa, por ejemplo en La Nación, todo el acuerdo cívico, nosotros le prometimos al campo eliminación de todas las retenciones y 25% en soja. Y todos, menos nosotros, cambiaron la posición cuando llegaron a la Cámara de Diputados.
Entonces, cuando se traiciona de esa manera al electorado, nosotros no tenemos garantía. Yo puse la cara por mucha de esa gente. Yo recorrí con Rubén Giustiniani y Santa Fe de cara a los productores diciendo esto y él diciendo lo mismo que yo. Entonces, no es que lo deje de querer, pero yo no puedo caminar más así. Porque la traición al compromiso electoral para nosotros es sagrado. Entonces, esas cosas que fueron claras, votación de ley de medios, AFJP, aerolíneas, los socialistas acompañando esas votaciones. Todas del gobierno, digo, en algún momento uno tiene que decidir, no es que uno no los quiera, pero la verdad es que votamos en las antípodas. Y votamos en las antípodas nosotros cumpliendo con la promesa electoral. Y esto forma parte de la información pública y del control de los ciudadanos, porque si no, los culpables somos nosotros y los inocentes son los otros, cuando los que traicionan al electorado son los otros. Entonces, hay una ética que yo reclamo, que es la ética de la información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si se dice, hubo traición electoral y hubo traición electoral? Y si hubo traición electoral, ¿puede una fuerza repetir la traición electoral solo por conveniencia? No puede, porque a mí me da mucha vergüenza. ¿Se entiende? Porque la experiencia de la alianza me parece que es muy reveladora en términos de que una fuerza tampoco puede llegar como en mera herramienta electoral, porque pasa lo que pasó. Si además, no hay acuerdos programáticos fundamentales... Pero además conductas, porque los acuerdos programáticos, nosotros ahora vamos a hacer firmar la plataforma. Nuestra plataforma de provincia ahora está la de Nación, se pone todo en la web, se discute a marzo y se aprueba. Todos los que van a ser candidatos nuestros van a firmar la renuncia anticipada para caso que se aparten de esas votaciones. Para que sean parte de esas votaciones. Para que cuando se aparten de eso que firmaron. A eso me comprometo yo como presidente de la República, pero se comprometen todos los diputados y senadores nuestros. O sea, van con plataforma y si alguien se aparta, se le ejecutaría esta cláusula de renuncia anticipada por rompimiento del contrato electoral. Dice, por rompimiento del contrato electoral. Ajá. Exactamente, por estafa electoral. Porque esto que se produce es una estafa al pueblo. Y nosotros no estamos dispuestos. Y la verdad es que uno no pensó en algunas cosas, porque uno cree que un dirigente político cuando está y promete y se compromete una lucha. La palabra en la política argentina parece que no tiene sentido. En cambio nosotros permanecemos en eso. Y cuando permanecemos en eso se enojan con nosotros. Pero nuestro principal contrato, nuestro primer contrato no es con el poder, es con el pueblo. Quiero decirle a la doctora Carrió que soy una fiel seguidora suya y que voy descartando a todos los traidores que se sientan en la legislatura agarrados de sus proyectos y después se hacen a un lado del partido que ella tiene. Quiero decirle que siempre tendrá mi voto y que la admiro por su honestidad y su lucha contra toda la corruptela que existe en nuestro país. Soy Sara, vivo en el barrio Congreso. Buenas tardes, Lilita. Primero felicitarla por haber puesto a Adrián Pérez, que me parece un muchacho súper honesto, capaz. Lo que debería de tratar de conquistar es que vuelva Graciela Ocaña, porque esa personita, esa hormiguita ha descubierto tantas cosas que creo que es muy valiosa y muy valiente, las dos cosas. Y le deseo la mejor suerte del mundo. Soy Laura Garay de Bellavista. ¿Y? Yo siempre la he querido, así que está abierta las puertas. Lo que pasa es que hay algunas dificultades todavía que tenemos en el propio partido. Hay compañeros que han luchado, que se han quedado, que ella ha ocupado, ha pedido licencia en una banca que después nunca ocupó. Hay algunas dificultades, no es fácil cuando algunos se quedaron, pero ya se van a solucionar. ¿Se van a solucionar? Pero hay que poder recrear confianza, no es de un día para otro. Lilita, bueno, ¿no te gusta? Yo no tengo ningún problema, al contrario, porque el único gran dolor que yo tuve en política fue cuando ella se fue y sabía que se iba a un lugar espantoso. Y la verdad que no quería y la quería como una hija, la verdad, todo el mundo lo sabe además, todo el mundo lo sabe. Pero no es, digamos, yo me pongo en pensar como dirigente, si es que...
uno ve que alguien útil puede ir a hacer una labor mucho mejor, o por lo menos con ética y con integridad, en un lugar como el PAMI. Digamos, en estos días, con lo que pasó con las detenciones de Juliá en España, vemos que en la empresa que era contratada por Alderete aparecen los hijos de Juliá con un cargamento de 900 kilos de cocaína pura. Gustavo era... el hijo de Juliá era funcionario del PAMI de la época de Duhalde, digo, para que nadie Claro, se puesto en el distraiga. 2003 por Duhalde, ¿no? Era Con la muy gerencia cercano, de finanzas. muy cercano a Duhalde. Y bueno, el narcotráfico lo trafica el poder trafica, garantiza impunidad, etcétera. Así que yo respeto las decisiones, creo que no es necesario volver al pasado, creo que en el futuro, si soy presidente, va a haber lugar para todos, pero bueno, uno también puede sentir que a los lugares corruptos hay que combatirlos, no ir. ¿No? Hay una diferencia importante, porque una cosa es denunciar cuando te vas del gobierno o 2 meses antes, y otra cosa es denunciar cuando estás en un gobierno. Lilita, imaginando los rivales en la gran elección del mes de octubre, ¿a quién imaginas por el oficialismo, por el Frente para la Victoria? ¿La presidenta? No, todavía no se sabe. La verdad es que ningún partido tiene candidato salvo la coalición cívica. No sabemos cuál va a ser el candidato del radicalismo y cuál el del acuerdo cívico. No sabemos cuál va a ser el del Frente para la Victoria. Bueno, Pino Solano está bastante lanzado, Mauricio Macri parece muy lanzado, bueno, pero Duhalde está lanzado. Todavía el PRO, bueno, pero está en el espacio del peronismo federal. Sí. Está ahí, Macri todavía no decidió si va con el peronismo federal, si va solo, si va el jefe de la ciudad. La gran incógnita ahí es Scioli, ¿no? Yo creo que es el más seguro candidato del Frente para la Victoria. Presidencial. Sí. Del Frente para la Victoria. Él está haciendo campaña presidencial, él dice que recorre la provincia, pero él quiere ser presidente, para eso trabaja. Y con los índices que tiene la Cristina Fernández, no, digo, hoy medidos, todas las encuestas de ambos lados la dan como, digamos, como favorita y segura ganadora, ¿no? Yo me río tanto de todo. Es tan risible la Argentina, porque la mentira está instalada no solo por el poder, también por lo que encuestan. La verdad es que cualquier estudio serio que se haga en el mundo te dice que, incluso los mismos encuestadores, te dicen que no se puede evaluar la intención de voto de los candidatos hasta 3 meses antes de la elección. Porque en realidad la gente contesta cualquier cosa, hasta que no tiene la fecha, internaliza, etcétera, contesta lo que piensa. Así que creer en una encuesta 1 año antes de las elecciones es realmente, ¿para qué sirven esas encuestas? Para manipular la opinión pública. Por eso los países más serios prohíben este tipo de encuestas, someten a tribunales de ética a los encuestadores. En general, en periodos no electorales, ¿quién le paga? Porque esto sale muy caro. ¿Quién les paga? El gobierno, aunque parezcan independientes, porque tienen contratos con ministerios o las ciudades. Y entonces tratan, inventan, proyectan, etcétera, para instalar un candidato. Bueno, pero hubo un poco un cambio de ánimo. Pongamos, digamos, más allá de la medición, lo que digo es que la muerte de Néstor Kirchner generó un escenario político empatía distinto, con el problema, con un vínculo diferente. Pero el problema es que no podés proyectar la coyuntura. Este país, nos pasamos 6 meses diciendo no hablemos de candidaturas, esperemos a diciembre, porque si no perjudicamos el Parlamento. Todos hablaron de candidaturas, nosotros no. Y el Parlamento no pasó nada. Pasaron muchas cosas en el Parlamento y después podemos hablar, porque frenar el kirchnerismo no es cosa menor. Si no, pregúntenle a los medios. No es cosa menor. Pregúntenle a los empresarios. Los únicos que frenamos bastante a Kirchner hemos sido los políticos de la oposición. Y esto no se puede desconocer. Y si no hubiéramos frenado ahí, y en la lucha esta, la verdad, ¿los empresarios frenaron a Kirchner? Esta es la respuesta que me tienen que dar. ¿Las organizaciones sociales frenaron a Kirchner, que venía por todo? Entonces, salvo algunos medios y la oposición, y dentro de la oposición nosotros, que pusimos el cuerpo, frenamos una embestida de Kirchner para que no haya más medios independientes, para que el presupuesto sea cualquier cosa, con Néstor o con Cristina. Bueno, frenamos lo peor. Tu defensa tan cerrada de todo el grupo Clarín ha sido muy cuestionada por esos sectores, precisamente, ¿no? Mira, la verdad es que como yo nunca voté a favor una sola ley de Clarín. De las de la ley de medios culturales. Jamás.
Yo tengo la absoluta tranquilidad, todos ellos votaron porque le pagaron la campaña. Los que fusionaron Multicanal con Cablevisión fueron ellos. La tranquilidad de conciencia es enorme, pero yo sé cuál es la muralla, y la última muralla para defender una democracia mínima en la Argentina era sostener a los medios que en ese momento tenían poder, porque si no, hoy no existiría nada. Yo tuve clara conciencia de eso y defendí, puse el cuerpo, porque había que poner el cuerpo, y me castigó la sociedad, el resto, pero defendí. Y hoy finalmente el futuro se abre para la Argentina, vamos a poder elegir en libertad, vamos a poder elegir un futuro distinto. Pero la ley se sancionó. ¿Cuál ley? La ley de medios. Pero va a ser revisada, no es una ley de medios plural, es una ley de medios para que un grupo político se apodere del resto de los medios en la Argentina. Es una ley de venganza, es una ley basura. ¿No le encontrás ningún mérito a la ley de medios? Ninguno. No, porque cuando la intención del legislador es la venganza y el oficialismo de medios, me parece terrible para la libertad de expresión. Yo creo en el pluralismo, no creo en los monopolios, creo en el Tribunal de Defensa de la Competencia, creo que el fútbol tiene que ser para todos, pero no para la propaganda oficial. Yo pondría la línea en todos los canales sin audio, y que cada canal ponga el locutor que quiera con la propaganda. Un fútbol para todos, pero sin publicidad oficial. No, y democratizado a lo largo de todos los medios. Cualquier medio pueda entrar al partido. ¿Por qué solo pueden entrar los que acuerdan con el gobierno, los que son oficialistas? Cualquier medio. No con el locutor oficialista para que haga propaganda, sino con el locutor que ponga a Telefe, que ponga el 13, que ponga el 7 y que llegue a todo el país, con absoluta libertad y a todos los cables. Eso es democratizar. ¿Y revisar significaría revisar la cláusula de desinversión, por ejemplo, la que obliga a Clarín eventualmente? Por supuesto. Sí, ¿vos crees que los medios mantengan sus actuales posiciones? No, que se respeten los derechos adquiridos en este país. Si hay derechos adquiridos, que se los respeten. Y si no, que se pongan plazos razonables. Legislando con plazos razonables o para el vencimiento de las licencias. Así es, pero hay que respetar. Había prorrogado Néstor Kirchner por decreto. Así es, todas las acciones son de ellos. De modo tal que hay que preservar los marcos jurídicos, porque en esta imprevisibilidad no se puede funcionar, y con políticas de apriete y de achaque tampoco. Así que estoy tranquila, duermo tan tranquila yo. Tu postura con el tema de los hijos de Noble también generó decepción en muchos sectores que sentían que había sido alguien muy cercano a los reclamos de los organismos de derechos humanos. Nosotros somos coautores de la Ley de Nulidad de Obediencia Debida y punto final. Yo escribí de mi puño y letra la jerarquía constitucional de los tratados internacionales que aseguran los derechos humanos para todos. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana dice que hay que buscar la verdad, pero en ningún caso puede haber extracción compulsiva porque esto viola los derechos humanos. Extracción compulsiva de sangre. La Corte avaló los allanamientos. La Comisión Interamericana dijo que no puede haber porque esto violaría el Tratado contra la Tortura. Segundo, es víctima. Miren, si la víctima es pobre, es rica, es o no es, a mí no me importa. Me importa que es víctima. Y esos chicos supuestamente son víctimas y tiene que garantizarles los derechos. Que un gobierno que toda la vida, que nunca se ocupó de esto, jamás, que una presidenta que cuando yo le pedía que vaya a la Comisión de Tratado de Derechos Humanos en la Convención del Constituyente del 94 me decían que nosotros éramos de la orga y no sabíamos dónde estaba el poder. Violenten los derechos humanos de estas víctimas, júzguenlo porque son ricos, pero trátenlos como víctimas. Porque esto es terrible si son hijos y es terrible si no son hijos. Esto es maltrato, esto viola el Tratado contra la Tortura. Pero, la Corte aprobó el tipo de allanamiento de cepillo de dientes. Pero yo de lo que no estoy de acuerdo y estoy absolutamente en desacuerdo, es que se le saque la bombacha porque eso es vejación. ¿Y qué haces con alguien que se niega? En el caso de que vos tenés una familia reclamando y... Si es menor, se puede articular porque está ahí la tutela. A los mayores de edad es su derecho, porque las víctimas son ellos. Acá parece que se olvidaron quiénes son las víctimas. Acá se olvidaron. ¿No hay más de una? Eventualmente, porque tampoco lo podemos saber. Yo tuve muchas historias. Tuve una historia de un chico que la madre es lo que era yo, de San Isidro, que le informaron sobre los derechos del niño y tenía 24 años, que después
allanaron su casa, lo desnudaron delante de su hijastra de su pareja, perdió el trabajo, los padres se murieron, su madre de cáncer, abochornados, allanaron todas las casas, finalmente se hicieron los estudios, él no era hijo y nadie lo llamó. Me parece que hay que tratar bien, que la verdad nosotros acompañamos absolutamente, pero la verdad se busca respetando a rajatablas los derechos humanos de las víctimas. Y yo tengo el honor de haber sido excluida de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, porque los derechos humanos se defienden en momentos difíciles. Es muy fácil defender a los derechos humanos cuando la mayoría está de acuerdo. Lo difícil es defender los derechos humanos cuando la mayoría... Y bueno, le agradecemos a Elisa Carrió que haya venido también a participar de esta serie de candidatos a la presidencia que hemos iniciado en la vuelta. Y ya en este último tramo quería preguntar, ¿qué habría que cambiar en la Argentina? Digamos, ¿qué cosas se propone cambiar la coalición cívica si llegara al poder en este año, que es un año En primer electoral? lugar, el sistema impositivo. El sistema impositivo. Y el Estado al servicio de las pymes. Sistema impositivo que prevé que realmente hoy una pyme no puede pagar todos los impuestos que tiene que pagar, municipales, provinciales y nacionales. Hay que además producir una regionalización, no puede pagar lo mismo el comerciante en un pueblo de Santiago del Estero que el comerciante que está en la avenida Santa Fe. Hay que crear un ministerio de la pequeña y mediana empresa de los interpreneurs, hay que destrabar todas las trabas que el Estado tiene para los pequeños empresarios innovativos y exportadores. El segundo plan, la universalización del ingreso ciudadano universal, el restablecimiento claro del 82% y el ingreso universal a la vejez, el nuevo sistema de coparticipación y la lucha contra el narcotráfico. Esas son las prioridades de la coalición cívica. Sí, la lucha contra el narcotráfico es prioritaria en la Argentina porque si estamos entrando a lo que fue Colombia y México, lo están diciendo todos los gobiernos de todos los países, lo venimos diciendo nosotros hace 5 años y la situación ya está en el límite en que empezamos a perder territorio. ¿Por qué? Y porque haya mucho territorio controlado por el narcotráfico. Toda la llegada de drogas hoy a Europa viene de la Argentina, tanto por vía aérea como por vía de barcos, sobre todo a través del sur. Estamos en una situación francamente delicada. Toda la información nos está diciendo que el lugar de lavado de dinero de la mafia europea y del lavado de dinero del narcotráfico está acá en la Argentina, sobre todo a partir de la ley de blanqueo de capitales. El Gafi nos está diciendo que no se controla el lavado y vamos a hacer un sistema excluido del sistema financiero mundial dentro de poco, porque la verdad es que nadie sabe el origen del dinero. Estamos en reales problemas. El poder garantiza, el poder trafica, el poder produce, el poder garantiza la impunidad. Y es el poder, Acá no hay... cuando uno ve finalmente Saderwin, los detenidos, vemos que todos está el poder, y cuando los fiscales avanzan sobre el poder, le sacan la causa, como hizo el fiscal Novo en el crimen del Unicenter, o obstaculizan la investigación, como en el triple crimen de General Rodríguez, que cuando toda la gente es cercana a Aníbal Fernández, ahí paran la investigación. Esas son las prioridades entonces de la coalición cívica para el 2011. Sí, con los subsidios, Lilita, quería preguntarte de esta maraña de subsidios. No, los subsidios que tienen transporte. Sociales. Los subsidios, nosotros estamos trabajando claramente en subsidiar demanda o no oferta. ¿Cuál fue el negocio de Debido? Subsidió ofertas, pero no demanda. En consecuencia, terminó subsidiando a las clases medias y medias altas, por ejemplo, gas, mientras las clases más pobres consumían el gas en vez. Si nosotros subsidiamos oferta, entonces subsidiamos a los que no tienen gas, subsidiamos enteras las garrafas, pero las clases medias y medias altas pagan. Transporte lo mismo, ¿no? Se privilegió el negociado y lo mismo pasó en trenes. Yo tengo que empezar a subsidiar demanda. Tengo que subsidiar algunas cosas, porque trenes es subsidiado en todo el mundo, pero lo que no puedo tener es esta falta de calidad de trenes. Yo creo que tenemos que invertir. Esto tenía que ver con el cobro de coimes. Si se subsidia oferta, porque de ahí se saca el 20 o el 30%. Y además hay que empezar a ser responsables. Por ejemplo, concesiones de peaje. Cuando se renegociaron peajes, que fue las facultades extraordinarias que tuvo Debido, que los únicos que nos opusimos fuimos nosotros, octubre del 2003, lo que hicieron es separar la obra
de la concesión. Entonces la obra la manejaba exclusivamente Debido y ahí empezaron a aparecer las grandes empresas que tenía Kirchner a través de Testaferros, Lázaro Báez, etcétera. Entonces todo fue armado para negociados. Ahora los que tienen la concesión se tienen que hacer cargo de las obras y del mantenimiento. Hay que ordenar todo de un sistema corrupto del 30% y de sociedades a un sistema transparente de concursos públicos, subsidio de demanda y fin del gran negocio del kirchnerismo. Esto va a tardar un año, pero se puede ordenar. Porque además lo que hay que asegurar a la gente es que estamos muy bien en términos de futuro, estamos muy bien económicamente, el sostén, la base de la agroindustria nos va a dar estabilidad por muchos años, de modo tal que los problemas institucionales se van a ir resolviendo, y el tema de la seguridad que preocupa a todo el mundo es el tema de la contracara de la corrupción en las fuerzas policiales, en el Estado, es la inseguridad y es la pobreza. Entonces, si nosotros combatimos narcotráfico y transparencia del Estado, obviamente, y mejoramos socialmente, vamos a tener una mejora de la seguridad. Y por último decir, creo que los argentinos tenemos miedo al miedo. Primero teníamos miedo a Kirchner, ahora tenemos miedo a Cristina, después miedo a Moyano. Hay que perderle miedo al miedo. Los países que han salido han perdido el miedo y han visto que estos personajes eran menores, que no tenían la sustancialidad que decían. Así que espero, y de todas maneras es el pueblo el que decide, esta es la democracia, y a nosotros la lucha no nos va a cambiar. Creo que esta vez llegamos a la presidencia, y si no llegamos mantenemos la lucha, la intransigencia, obstinadamente, hasta que otra generación de la coalición cívica sea gobierno. Para nosotros la peor derrota es que nos quiebren, y no nos pudieron quebrar desde hace 17 años. Elisa Carrió, muchas gracias. Un beso enorme y feliz año para todos. Muchas gracias. Igualmente.